Hola a todos, a vestigios del más allá. Hoy les traigo una historia escalofriante que les pondrá los pelos de punta. Imaginen esto, una noche tranquila, un autobús nocturno, y una espesa niebla que parece no tener fin. En este relato, les contaré la experiencia de Anna, una empresaria que vivió una de las noches más aterradoras de su vida cuando el autobús en el que viajaba quedó atrapado en un misterioso bucle temporal. Quédense conmigo y descubran cómo Anna enfrentó lo desconocido y luchó por romper el ciclo de terror. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias de miedo. Comencemos. Anna, una empresaria, toma un autobús nocturno después de una cita en una ciudad vecina. A mitad de camino, el bus entra en una espesa niebla y parece perderse. El conductor y los pasajeros comienzan a agitarse cuando se dan cuenta de que cruzan una y otra vez el mismo tramo del camino. Eventos extraños comienzan a suceder, los relojes se detienen, se escuchan sonidos inexplicables en el autobús y aparecen figuras espectrales en el borde de la carretera. Anna descubre que el autobús está atrapado en un bucle temporal causado por un accidente ocurrido hace algunos años. La tensión aumenta a medida que ella trata de encontrar una manera de romper el ciclo y volver a la realidad. Volvamos a la historia de Anna. Cuando decidió tomar el autobús nocturno para volver a casa después de una larga reunión en Villa Esperanza, pensó que sería un viaje pacífico. Estaba cansada y solo quería relajarse, cerrar los ojos y llegar a casa para un buen descanso merecido. El autobús de transporte Novaera era cómodo, con asientos reclinables y aire acondicionado suave. Anna se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad del camino mientras el vehículo se alejaba. El conductor, un hombre mayor de cabello gris y expresión seria, conducía el autobús lleno de una mezcla de trabajadores y viajeros cansados. La atmósfera dentro del autobús se volvió silenciosa, con el dulce zumbido del motor como un telón de fondo casi hipnótico. Anna cerró los ojos, intentando dejarse llevar por la fatiga, pero esa noche algo parecía diferente. Aproximadamente una hora después de su partida, notó que el paisaje se volvía cada vez más envuelto en una espesa niebla. El camino frente a ellos desapareció en una densa manta blanca y el conductor redujo la velocidad, conduciendo cautelosamente. La niebla tenía una cualidad casi sobrenatural, como si absorbiera la luz de los faros y redujera el mundo que los rodeaba a un silencio absoluto. A medida que avanzaba el viaje, Anna comenzó a notar algo extraño. Los mismos tramos de carretera parecían repetirse una y otra vez, un árbol nudoso con ramas esqueléticas, un viejo cartel de una gasolinera abandonada y oxidada indicando 10 kilómetros hasta Santo Miguel. La sensación de déjà vu se volvió innegable. Miró a su alrededor, tratando de captar las expresiones de los otros pasajeros. Algunos parecían dormidos, pero otros estaban inquietos, mirando por la ventana con la misma perplejidad que ella. Su reloj de pulsera, un regalo de su padre, marcaba las 11:47 de la noche cuando el autobús entró por primera vez en la niebla. Miró de nuevo, esperando que el tiempo hubiera avanzado, pero las manecillas seguían en la misma posición, como si el tiempo se hubiera congelado. Sacó su teléfono celular para ver la hora, pero la pantalla mostraba la misma hora. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió que algo realmente no iba bien. El silencio dentro del autobús comenzó a llenarse de sonidos inexplicables, un ligero susurro, como si varias voces hablaran al mismo tiempo pero sin palabras comprensibles. El ruido provenía de todas las direcciones y resonaba en las paredes del autobús. Anna miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no había nada visible. El conductor parecía inconsciente, concentrado en la carretera. De repente, una silueta apareció al costado de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el pelo largo cubriendo su cara. Estaba quieta y sus ojos brillaban con una luz pálida y espectral. El autobús pasó junto a ella, pero a los pocos minutos, la mujer estaba allí otra vez, en la misma posición, como si no se hubieran movido. Anna comenzó a sentirse claustrofóbica, como si el aire dentro del autobús se volviera más denso. Los susurros se hicieron más fuertes y las sombras al borde de la niebla parecían moverse de manera extraña.
Miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los otros pasajeros, pero parecían cada vez más distantes, sus líneas borrosas e indistintas. Su mente comenzó a buscar explicaciones racionales. Tal vez era un sueño, tal vez estaba tan cansada que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero el realismo de la situación era innegable, podía sentir el frío de la niebla, el olor a humedad y el balanceo del autobús mientras avanzaba. Todo era demasiado real para ser un sueño. Decidió hablar con el conductor. Se levantó de su asiento, sintiendo el suelo del autobús firme bajo sus pies, y caminó hacia el frente del vehículo. Señor, algo anda mal. Estamos cruzando el mismo tramo de carretera una y otra vez. ¿Qué está pasando? El conductor no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en el camino. Cuando finalmente la miró, sus ojos estaban vacíos, sin expresión. Estamos siguiendo la ruta, dijo con voz mecánica y distante. Ana volvió a su lugar, el pánico creciendo dentro de ella. Comenzó a escuchar una música distante, una melodía antigua y melancólica que parecía flotar en el aire, proveniente de algún lugar más allá de la niebla. Pero era imposible determinar su origen. Cerró los ojos, intentando concentrarse, pero la música se hizo más fuerte, penetrando su mente. La silueta de la mujer de blanco reapareció, esta vez más cerca, casi al lado del autobús. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora y Ana sintió que la mujer intentaba comunicar un mensaje de desesperación. Sabía que tenía que hacer algo para salir de esta situación. Ana recordó una historia que su abuelo le había contado sobre un accidente que ocurrió en esa carretera hace muchos años. Un autobús perdido en la niebla chocó con un camión, matando a todos sus pasajeros. Desde entonces, esa carretera había tenido una reputación oscura, pero nunca había creído en leyendas. Ahora todo tenía sentido, estaban atrapados en un bucle temporal, reviviendo los últimos momentos antes del accidente. Miró a los demás pasajeros, tratando de ver si alguien más entendía la gravedad de la situación. Una mujer sentada 2 filas más adelante lloraba en silencio, mientras un hombre mayor parecía estar rezando. Todos estaban atrapados en la misma pesadilla y el tiempo se agotaba rápidamente. Decidió que tenía que actuar. Se levantó y caminó hacia el conductor. Tenemos que salir de esta carretera. Estamos atrapados en un bucle temporal. Por favor, tome el siguiente desvío, rogó. El conductor la miró y, por un momento, Ana creyó ver un destello de comprensión en sus ojos. Pero lentamente sacudió la cabeza. No hay salida, dijo con voz llena de resignación. La música subió de volumen, casi ensordecedora. Ana se tapó los oídos para intentar bloquear el sonido, pero era imposible. La silueta de la mujer de blanco estaba ahora dentro del autobús, sus ojos fijos en Ana. La mujer abrió la boca, pero no salió sonido alguno. En cambio, Ana sintió las palabras en su mente, ayúdanos a descansar. De repente, todo se volvió claro, tenían que romper el ciclo y dar paz a las almas atrapadas en ese bucle temporal. Ana tomó su teléfono y buscó una canción que su abuelo solía escuchar, una melodía que, según él, tenía poderes calmantes. Puso la canción y el sonido llenó el autobús, reemplazando la melancólica melodía. La silueta de la mujer de blanco sonrió levemente antes de desaparecer. Los susurros se calmaron y la niebla que los rodeaba comenzó a disiparse. El conductor, como si saliera de un trance, giró el volante y salió de la carretera principal, tomando un camino desconocido. La niebla se disipó lentamente y el camino delante de ellos comenzó a parecer más real, más sólido. Los pasajeros comenzaron a despertar de su confusión, sus rostros mostrando alivio. Finalmente, el autobús salió de la niebla, el camino claro e iluminado por el amanecer que comenzaba a aparecer en el horizonte. Ana apoyó su cabeza contra la ventana, exhausta pero aliviada. Sabía que habían logrado romper el ciclo. El autobús continuó su viaje, ahora en un verdadero camino hacia un nuevo día. Pero una parte de ella sabía que esta experiencia nunca sería completamente olvidada. Mientras el autobús se alejaba, miró hacia atrás y vio la niebla desaparecer en el espejo retrovisor. Sabía que el camino sin fin todavía estaba allí, esperando nuevos viajeros imprudentes.
El conductor la miró en el espejo retrovisor y le sonrió levemente, un gesto silencioso de agradecimiento. Ana le devolvió la sonrisa, sintiendo una sensación de logro. Pero dentro de ella, un sentimiento de preocupación persistía. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar. El camino interminable, con sus oscuros secretos, todavía existía, y mientras haya gente dispuesta a explorarlo, la amenaza del bucle temporal nunca sería completamente descartada. Mientras el autobús continuaba su camino, iluminado por el amanecer, el alivio que Ana sentía por haber roto el ciclo comenzó a ser reemplazado por una persistente sensación de malestar. Era como si una sombra invisible siguiera flotando sobre ellos, recordándoles que el camino sin fin no había sido completamente dejado atrás. El conductor, ahora más atento y visiblemente aliviado, continuaba avanzando. Pero el silencio dentro del autobús seguía siendo pesado. Ana miró a los demás pasajeros, tratando de llamar su atención. La mujer que había estado llorando antes ahora estaba sentada con los ojos fijos en la ventana, mientras que el hombre que rezaba miraba a su alrededor, como si intentara entender lo que había pasado. A medida que el camino se extendía frente a ellos y el sol comenzaba a iluminar las montañas en la distancia, un sentimiento de inquietud persistía. Algo andaba mal con el reloj de Ana, su batería, que debería haberse agotado, aún estaba inexplicablemente llena. De repente, el autobús tembló y el motor hizo un ruido extraño. El conductor frunció el ceño, murmurando algo sobre el camino. El vehículo desaceleró y finalmente se detuvo en el arcén. El conductor apagó el motor y se levantó con cara de preocupación. Voy a revisar el motor, dijo más para sí mismo que para los pasajeros. Mientras bajaba del autobús, Ana sintió un escalofrío repentino en el aire, como si la temperatura hubiera disminuido considerablemente. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos y el sentimiento de pánico reapareció. Ana miró por la ventana y notó que la niebla regresaba, arrastrándose lentamente por el camino, tragándose todo a su paso. El conductor regresó con la cara pálida y los ojos muy abiertos. El motor funciona bien, pero el camino está bloqueado, dijo con voz temblorosa. Es como si nunca hubiéramos salido del lugar. Los pasajeros comenzaron a agitarse y el pánico se apoderó de ellos. Ana trató de mantener la calma, pero el sentimiento de desesperanza era abrumador. Tenían que encontrar una salida a esa situación rápidamente. La mujer de blanco que Ana había visto antes parecía estar ahora parada afuera del autobús, sus ojos espectrales fijos en ella. Con una decisión repentina, Ana tomó el amuleto que llevaba consigo, un regalo de su abuelo, que según él tenía propiedades protectoras. Todos debemos permanecer juntos, dijo, intentando proyectar confianza. Bajemos del autobús y veamos si podemos encontrar una salida. Los pasajeros acordaron de mala gana y, uno a uno, comenzaron a descender por el camino envuelto en niebla. El silencio era opresivo y cada paso parecía resonar en la oscuridad. La silueta de la mujer de blanco estaba más cerca y Ana sintió que ella quería guiarlos a algún lugar. La siguieron, avanzando lentamente por el camino desierto. Mientras caminaban, los murmullos se volvieron más fuertes e intensos, y la niebla parecía cobrar vida, con formas indistintas moviéndose en las sombras. Las voces expresaron desesperación, ira y tristeza, creando una cacofonía que amenazaba con hacerlos enloquecer. El frío aumentó, haciendo cada respiración dolorosa. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y el camino pareció desmoronarse. Los árboles circundantes se inclinaron hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Ana miró hacia atrás y vio que el autobús desaparecía en la niebla, convirtiéndose en una silueta distante e indistinta. No había regreso. Siguieron a la mujer de blanco, que los guió a un claro donde había una antigua capilla en ruinas. Parecía un lugar de sacrificio, con símbolos grabados en piedras y velas apagadas esparcidas por el suelo. Una sensación de terror absoluto abrumó a Ana, pero sabía que no tenían otra opción. La mujer de blanco se detuvo frente al altar de piedra y sus ojos espectrales se fijaron nuevamente en Ana. Sintió un mensaje en su mente: rompamos el ciclo. Ana tomó el amuleto y lo sostuvo sobre el altar, recitando las palabras de protección que su abuelo le había enseñado. La luz del amuleto se intensificó,
iluminando la capilla con un brillo brillante. Los murmullos se transformaron en gritos de agonía y las siluetas temblaron violentamente. La oscuridad en la niebla comenzó a disiparse, como humo en el viento. La mujer de blanco sonrió levemente antes de desaparecer y la sensación de opresión comenzó a desvanecerse. Finalmente, la niebla se disipó por completo, revelando un camino despejado e iluminado por la luz del sol naciente. Los pasajeros, aunque sacudidos, estaban aliviados. Volvieron al autobús, ahora visible y tangible, sabiendo que habían roto el ciclo. Cuando todos estaban nuevamente a bordo, el conductor encendió el motor y el autobús comenzó a avanzar por el camino abierto. La sensación de normalidad regresó y los pasajeros comenzaron a relajarse. Ana apoyó su cabeza contra la ventana, agotada pero satisfecha de haber sobrevivido a la pesadilla y haber logrado escapar. Pero mientras el autobús avanzaba, una sensación de inquietud persistió. Sabía que el camino sin fin, con sus oscuros secretos, siempre estaría esperando a nuevos viajeros imprudentes. El conductor la miró en el espejo retrovisor y le sonrió levemente, un gesto silencioso de agradecimiento. Ana le devolvió la sonrisa, sintiendo una sensación de logro, pero dentro de ella, un sentimiento de preocupación persistió. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar. El camino interminable, con sus oscuros secretos, todavía existía, y mientras haya gente dispuesta a explorarlo, la amenaza del bucle temporal nunca sería completamente descartada. Mientras el autobús continuaba su camino en la carretera iluminada por el amanecer, la sensación de alivio comenzó a ser reemplazada por una sensación persistente de malestar. Era como una sombra invisible flotando sobre ellos, recordándoles que el camino sin fin no había sido completamente dejado atrás. El conductor, ahora más atento y visiblemente aliviado, continuaba avanzando. Pero el silencio dentro del autobús seguía siendo pesado. Ana miró a los demás pasajeros, tratando de llamar su atención. La mujer que estaba llorando antes ahora estaba sentada con los ojos fijos en la ventana, mientras el hombre que rezaba miraba a su alrededor, como si intentara entender lo que había pasado. A medida que el camino se extendía frente a ellos y el sol comenzaba a iluminar las montañas en la distancia, un sentimiento de inquietud persistía. Algo andaba mal con el reloj de Ana, su batería, que debería haberse agotado, aún estaba inexplicablemente llena. De repente, el autobús tembló y el motor hizo un ruido extraño. El conductor frunció el ceño, murmurando algo sobre el camino. El vehículo desaceleró y finalmente se detuvo en el arcén. El conductor apagó el motor y se levantó con cara de preocupación. «Voy a revisar el motor», dijo más para sí mismo que para los pasajeros. Mientras bajaba del autobús, Ana sintió un escalofrío repentino en el aire, como si la temperatura hubiera disminuido considerablemente. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos y el sentimiento de pánico reapareció. Ana miró por la ventana y notó que la niebla regresaba, arrastrándose lentamente por el camino, tragándose todo a su paso. El conductor regresó con la cara pálida y los ojos muy abiertos. «El motor funciona bien, pero el camino está bloqueado», dijo con voz temblorosa. «Es como si nunca hubiéramos salido del lugar». Los pasajeros comenzaron a agitarse y el pánico se apoderó de ellos. Ana trató de mantener la calma, pero el sentimiento de desesperanza era abrumador. Tenían que encontrar una salida a esa situación rápidamente. La mujer de blanco que Ana había visto antes parecía estar ahora parada afuera del autobús, sus ojos espectrales fijos en ella. Con una decisión repentina, Ana tomó el amuleto que llevaba consigo, un regalo de su abuelo, que según él tenía propiedades protectoras. «Todos debemos permanecer juntos», dijo, intentando proyectar confianza. «Bajemos del autobús y veamos si podemos encontrar una salida». Los pasajeros acordaron de mala gana y, uno a uno, comenzaron a descender por el camino envuelto en niebla. El silencio era opresivo y cada paso parecía resonar en la oscuridad. La silueta de la mujer de blanco estaba más cerca y Ana sintió que ella quería guiarlos a algún lugar. La siguieron, avanzando lentamente por el camino desierto. Mientras caminaban, los murmullos se volvieron más fuertes e intensos, y la niebla parecía cobrar vida, con formas indistintas moviéndose en las sombras. Las voces expresaron desesperación, ira y tristeza,
creando una cacofonía que amenazaba con hacerlos enloquecer. El frío aumentó, haciendo cada respiración dolorosa. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y el camino pareció desmoronarse. Los árboles circundantes se inclinaron hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Ana miró hacia atrás y vio que el autobús desaparecía en la niebla, convirtiéndose en una silueta distante e indistinta. No había regreso. Siguieron a la mujer de blanco, que los guió a un claro donde había una antigua capilla en ruinas. Parecía un lugar de sacrificio, con símbolos grabados en piedras y velas apagadas esparcidas por el suelo. Una sensación de terror absoluto abrumó a Ana, pero sabía que no tenían otra opción. La mujer de blanco se detuvo frente al altar de piedra y sus ojos espectrales se fijaron nuevamente en Ana. Sintió un mensaje en su mente: rompamos el ciclo. Ana tomó el amuleto y lo sostuvo sobre el altar, recitando las palabras de protección que su abuelo le había enseñado. La luz del amuleto se intensificó, iluminando la capilla con un brillo brillante. Los murmullos se transformaron en gritos de agonía y las siluetas temblaron violentamente. La oscuridad en la niebla comenzó a disiparse, como humo en el viento. La mujer de blanco sonrió levemente antes de desaparecer y la sensación de opresión comenzó a desvanecerse. Finalmente, la niebla se disipó por completo, revelando un camino despejado e iluminado por la luz del sol naciente. Los pasajeros, aunque sacudidos, estaban aliviados. Volvieron al autobús, ahora visible y tangible, sabiendo que habían roto el ciclo. Cuando todos estaban nuevamente a bordo, el conductor encendió el motor y el autobús comenzó a avanzar por el camino abierto. La sensación de normalidad regresó y los pasajeros comenzaron a relajarse. Ana apoyó su cabeza contra la ventana, agotada pero satisfecha de haber sobrevivido a la pesadilla y haber logrado escapar. Pero mientras el autobús avanzaba, una sensación de inquietud persistió. Sabía que el camino sin fin, con sus oscuros secretos, siempre estaría esperando a nuevos viajeros imprudentes. El conductor la miró en el espejo retrovisor y le sonrió levemente, un gesto silencioso de agradecimiento. Ana le devolvió la sonrisa, sintiendo una sensación de logro, pero dentro de ella, un sentimiento de preocupación persistió. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar. El camino interminable, con sus oscuros secretos, todavía existía, y mientras haya gente dispuesta a explorarlo, la amenaza del bucle temporal nunca sería completamente descartada.